Damos la bienvenida a Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Luis, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, ya, digamos, la confrontación dentro del Consejo Nacional Electoral ha llegado ya a niveles que ya sobrepasan la definición de preocupantes. Las denuncias que se hicieron ayer en la Asamblea Nacional son inverosímiles, inaceptables. ¿Puede detallarnos, explicarnos algo de lo que se dijo ayer, principalmente en torno a una posible o supuesta, o no sé si ya está comprobada, manipulación de las votaciones en las últimas elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral? Bueno, básicamente se recogen temas que habían sido tratados por Pita y por mí durante los últimos tiempos, los últimos meses, en los que básicamente primero tratamos el aspecto central, que es un conjunto de denuncias que tienen que ver con fraudes pequeños, focalizados, ubicados en determinados cantones, referidos a procesos específicos de contabilidades mal realizadas, de manipulación de actas, de robo de votos, realizados seguramente por pillos, en los cuales no hubo ninguna atención por parte de la presidenta del Consejo y que determinó que nosotros lleváramos aquello a la Fiscalía General del Estado, siendo que la Fiscalía General del Estado no es la instancia para procesar la reorganización electoral, es para procesar los delitos penales, y en eso lo sé bien. El segundo elemento importante que se ha planteado es el tema conocido por todos por Loyo, esta inacción absoluta que hubo por parte de la presidencia para trabajar y permitir y socapar el que un funcionario que había sido acusado de manipulación de documentos públicos, por lo cual estuvo preso, se le entregó la principal documentación electoral del país. Esto es un hecho inaudito. Luego está el tema de Días Unidos, 5 meses en los cuales simplemente se evadió bajo todos los mecanismos dar respuesta a un tema de legitimación democrática de los elementos de una consulta popular que no puede ser dañada bajo ningún concepto por ningún elemento del Consejo Nacional Electoral. Estos fueron parte de un paraguas muy difícil de elementos que se han dado al interior del Consejo y que no han sido resueltos, no son resueltos, se mantiene la expectativa, y a eso se suma obviamente el tema del aparato, todo el aparato informático, del sistema informático del CNE, también por orden de la Asamblea Nacional, debe ser detectado en todas sus opacidades y debe ser resuelto, debe ser reparado. Y la resolución no es simplemente compra de equipos, el tema central es saber dónde están. Los equipos no hacen sino aquello que las personas les mandan. Los fraudes vienen justamente de operadores mal dirigidos, los fraudes vienen justamente de aquello que los hombres hacemos o las máquinas no hacen fraude. En ese sentido, al referirse a usted a pillos que han manipulado o han cambiado o han, digamos, manipulado los votos en determinados cantones, fraude es fraude, con 1, con 100, con 1000 o con 1.000.000. Así es. Pero si hubo esa permisividad y se logró manipular un voto, entonces eso debió ser atendido por el Consejo Nacional Electoral y prevenido, evitado y sancionado. Y bueno, si puede haber casos, digamos, en donde hubo, digamos, cosas puntuales, pero el caso de Los Ríos es inaudito. ¿En qué terminó ese caso? Ese caso está en la Fiscalía, alguno de ellos ha sido ya resuelto, fue también trabajado por nosotros en el sentido de que se detectó, la Fiscalía rápidamente actuó en el caso de Salitre, donde se restituyó al alcalde que había sido afectado en los votos, y en los otros casos están en procesos de investigación. Todos estos casos tienen una situación compleja porque obviamente afectan a la soberanía popular y ya se produjo el pronunciamiento popular, y ahora lo que hay que hacer es prever que esto no puede volver a ocurrir, esto no debe volver a ocurrir, y la Fiscalía tiene que encontrar quiénes son los culpables puntuales para someterlos a la justicia penal. Y el Consejo Nacional Electoral tiene que reconocer cuáles son los procesos que lo permitieron. ¿Qué procesos permitieron esto? Permitieron el hecho de que haya actas que pudieron ser manipuladas, actas que permitieron el reconteo dirigido, es decir, hubo por parte de elementos de las juntas provinciales electorales que conocían donde había manipulación de actas, que solicitaron reconteos y pudieron hacerlo. Permitieron el que haya una multiplicación de actas para reconteo, normalmente debe haber solo una, y se permitió muchísimas actas de publicación reiterada a través del sistema PDF, de haber solamente un acta, y luego un mecanismo científico, llamémoslo así,
donde tú tenías una persona o un candidato que tenía masividad de votos, lo que hacían era retirar una cantidad de estos votos. Consiguientemente lo que hacían era probabilísticamente retirar más votos de quien gana más y dejar muchos menos votos o favorecer a quienes tienen menos votos. Esto es una modalidad muy científica. Si tú tienes de que en una mesa hay 300 votantes, 298 para alcaldes, pero te parecen 150 para prefectos, en el caso de Grasuay, por ejemplo, se retiraron más de un centenar de votos, que lo que se hizo fue afectar a la persona que estaba en primer lugar en las candidaturas de prefectos. Pero ahora, Luis, lo que hay que saber aquí, digamos, aquí han actuado con absoluta y torpe evidencia. Pero este no debe ser un sistema nuevo y que se inventó ahora y que ante, digamos, esta inacción, si se le puede definir así, o esta permisividad por parte de la presidencia del Consejo Nacional Electoral, pues sale a la luz pública. Pero este debe ser un sistema que ya estaba instaurado y las veces que se han hablado de fraude, tal vez son reales. Yo creo que hay que hacer dos cosas. La una, definir exactamente cuál es la magnitud del tema. Y al definir la magnitud del tema, hemos entregado ayer al Congreso, a la Asamblea Nacional, exactamente la magnitud de la cantidad de mesas que han sido afectadas en distintos rangos. Porque tú puedes entender que alguna afectación en alguno de estos delitos puede ser menor o puede todavía moverse en el rango del tema administrativo. Pero cuando la afectación es mayor, cuando te afectan más del 25% de los votos de una mesa, por ejemplo, evidentemente ya hemos pasado de la presunción de una irregularidad administrativa a la presunción de un pillaje. El tema central es de que en este momento se ha descubierto además una red de tráfico de influencias. El tráfico de influencias no es solamente poner personas en determinados puestos, como se ha aprobado en estos días, es también intentar manipular el proceso electoral. Y puede ir más allá, incluso puede ir a la contratación de bienes y servicios. Entonces, el tema nuestro este rato es que los órganos correspondientes del CNE y de la Fiscalía logren llegar hacia cada uno de estos elementos que presumiblemente puedan estar juntos. En este momento todo está en parte de la investigación penal de la Fiscalía. La Fiscalía tiene reserva, obviamente, no en el caso ya en el cual el señor Loyo se declaró culpable, lo cual es muy importante. Al declararse culpable, permitió, facilitó, o no sé si de casualidad ocurrió, de que la presidenta despidió a un grupo de funcionarios que evidenció cuál era parte de esta red que seguramente ella sospechaba que existía. Lastimosamente lo hizo en el momento en el cual ya el señor Loyo estaba preso, y ahora nos ha permitido saber cuál es, a delimitar el campo en el cual efectivamente allí hay unos actos de tráfico de influencias. El tema es que ahora debemos saber si además hay otros actos, probablemente estos que son actos de pillaje. Estos actos de pillaje, yo no creo que sea de un partido político, más aún me afirman que no lo son, porque si tú rastreas el conjunto de los casos más contundentes, estos no corresponden al beneficio de un partido político, afectan a todos los partidos políticos. Entonces, probablemente ¿cuál era el objetivo de hacer esa manipulación? Se vendía tráfico de resultados en lugares específicos, en lugares de poblaciones pequeñas, donde el pequeño robo de votos, donde el pequeño robo provocaba cambio de resultados, juntas parroquiales, concejalías, alcaldías pequeñas. Pero el delito es el mismo. Por favor, el delito contra la soberanía popular es el mismo en todos los planos. Y esto es lo que ha ocurrido. Lo que se hace este rato, vamos a tratar de ver es qué vínculos existen entre lo uno y lo otro, qué vínculos existen entre esta red de tráfico de influencias con otro. El tráfico de influencias es muy sencillo. Loyo era simplemente la punta de un iceberg donde abajo existía una decisión. Loyo vendía puestos, pero él no tomaba la decisión sobre los puestos. Él no sabía dónde ubicar los puestos ni para qué hacerlo. Entonces hay que descubrir qué es lo que más había abajo. Esto lo sabe la Fiscalía, obviamente, a partir del conjunto de datos los cuales ellos llevaron a la declaración de culpabilidad de Loyo y, evidentemente, con el resto de casos que ellos tienen. ¿Cuál es la responsabilidad de Diana Tamaín y de Acero, y de Estela Acero, la consejera, sobre la elección o digamos, no la elección, sino, digamos, la integración de Loyo al Consejo Nacional Electoral? Es básica. Primero porque Loyo es una persona que, es decir, todos los funcionarios tienen que ser revisados en sus antecedentes, no para discriminarlos, sino para saber a quién contratas. Si hay una persona que tiene un antecedente de haber estado preso durante 3 años en Atacunga, a veces sido condenado 9 años, entre otras cosas por haber manipulado documentos públicos, tú no puedes contratarlo para que maneje los principales documentos públicos del proceso electoral.
Ciertamente carece de sindéresis el que teniendo conciencia de eso lo hagas. También carece de sindéresis el que si hay un consejero que te presenta 34 casos, 1 metro cúbico de papeles y de juicios, y te pide que los remuevas, pide que lo investigas y no se hace nada, es evidente que ahí hay un proceso. El segundo elemento es de que hay una consejera que es quien pide el nombramiento de esta persona, y si tú te piden algo, tú no respondes con gracia ante un pedido de esto, simplemente tú lo que haces es investigar ese pedido, si te lo hacen. Y segundo, es evidente que en términos de una institución en la que se toman demasiadas decisiones y en las que se cambia muchísimo personal, el nombramiento puede ser eso. Por ejemplo, te comento algo que lastimosamente no tengo los documentos porque me los han negado, lastimosamente me los han negado, no he tenido la autoridad para obtenerlos en la delegación de Pichincha. Hubo una delegación de Pichincha en el periodo del Hoyo, cuya esposa era la directora de talento humano, es decir, quien hacía los procesamientos, y cuyo nombramiento fue cuestionado por el director, y sin embargo la presidenta lo vetó, la nombró, no es verdad. Esta persona nombró de 28 contratados a 24. Estas 24 personas pertenecen a una misma circunscripción territorial. Qué curioso que la mitad de los contratados en un año que tú te haces en una delegación provincial que está vinculada a una red de este estilo, todos ocurran dentro de la misma comunidad territorial y dentro de la misma descalificación. Ninguno tiene calificación, todos son bachilleres, ninguno de ellos tenía capacidad de ejercer la función electoral para la cual fue contratado. Todo esto te hace pensar de que en esta delimitación del área de influencia que tuvo el señor Loyo, que nos dejó ver la presidenta al despedirle a la esposa del Loyo, ¿no es verdad?, nos dejó ver dónde están los nombramientos fundamentales. Ahora el Congreso tiene que pedir los nombramientos que el señor Loyo procesó, de aquellos que se procesaron en el Consejo Nacional Electoral durante un año, y ir viendo dónde existen puntos de concentración para saber probablemente dónde se produjeron los nombramientos. Falta por ver el resto de esta red. Es una red, como te digo, que yo presumo que puede haber tenido una red de intercambios mayor que la que vemos en este rato. Hubo un problema en el seno del Consejo Nacional Electoral por el tema de la aprobación de presupuesto. ¿Cuál es el proceso que se incumplió? Porque tanto usted como el vicepresidente Pita se pararon y se fueron porque dijeron que no se cumplió con el proceso para poder analizar y estudiar la aprobación del presupuesto. Y quisiera un concepto ya general por el tema del tiempo de si ese presupuesto está dirigido a lo que se necesita trabajar, mejorar y preparar para las próximas elecciones dentro del Consejo. No se trata del presupuesto electoral, se trata del presupuesto ordinario de la institución. El electoral está todavía por verse, y entre ellos los fondos de ustedes. No aparecen hasta ahora los fondos de los medios de comunicación que deberán ser cubiertos este año, pues son fondos que se arrastran 3 años. No aparecen, esos no forman parte de esta discusión. Forman parte de esta discusión los fondos relativos al funcionamiento ordinario del Consejo Nacional Electoral. Claro, pero dentro de ese funcionamiento ordinario tiene que estar preparándose para poder enfrentar las próximas elecciones. Más aún cuando se le va a pedir a ustedes contratarles otra vez, en pocos meses más. Es decir, yo supongo que ahora se van a acumular deudas de 17, 18, 19 y del 20. Va a ser un proceso acumulativo así interesante. En todo caso, vamos al tema central. No existe en ninguna institución no es dable que te pasen un presupuesto incompleto, sin anexos y sin la letra chica del presupuesto, sin la real trama de un presupuesto, sino con menos presupuestos operativos para hacer algunas compras y casos, te pasen 12 horas antes o 13 horas antes de aprobarlo. Nuestros funcionarios fueron citados el día viernes a la tarde a trabajar sobre el presupuesto, recibieron alguna información, nos vinieron a ver al finalizar la tarde, a entregarnos lo que estaba pasando y que podíamos ver. Cuando comenzamos a investigar, obviamente el fin de semana tiene unas connotaciones distintas de los días ordinarios. El día domingo a las 7 de la noche nos llegó la convocatoria para el día lunes a las 8 de la mañana para aprobar ese presupuesto que te digo. No contenía la materia presupuestaria propiamente tal, no contenía anexos, lo único que contenía es una delegación para que el director administrativo sea quien haga las reformas presupuestarias. No tenía metas, no tenía criterios, no tenía el tema de la plataforma para el pago de partidos, etc. Frente a todo eso, lo que hicimos era lo obvio, decir, no nos tomen el pelo, trátenos con un mínimo de sindéresis administrativa. No puede ser posible que alguien quiera aprobar el presupuesto de la institución cuando te lo pasan a las 7 de la noche del día domingo y lo apruebes a las 8 de la mañana. Eso es una barbaridad. Luis, para terminar. Por favor. Este tema se está analizando en la Asamblea Nacional.
Pero se dice ya en los pasillos, se anticipa ya en los pasillos, que lamentablemente, a pesar de toda la información que hoy ha sido expuesta, que es una parte de la información que fue expuesta en una larga sesión ante la Asamblea, la Comisión de la Asamblea Nacional, lamentablemente no se van a lograr los votos necesarios para poder llevar a Diana Tamaín a juicio político. ¿Qué ha oído usted y cuál es su visión, cuál es su feeling, cuál es su pronóstico de lo que va a pasar en este caso y qué va a pasar principalmente con la credibilidad de la institución frente a las próximas elecciones? Bueno, la credibilidad de la institución, comenzando por aquello que debería preocuparnos de lo fundamental, es realmente reducida. Desconozco que ayer he recibido una encuesta en la que, con una muestra de 20.000 personas, el pedido a que la señora Tamarín se retire equivale al 91%, es decir, apenas el 9% desea que permanezca. Conozco que la credibilidad de la institución al mes de diciembre es del 18% en el país y que en Quito la credibilidad es del 5%. Eso es insoportable para ninguna institución. Yo estoy consciente de que muchas de nuestras denuncias son aquellas que permiten también este deterioro de la credibilidad, pero no se puede hacer otra cosa. No es posible llegar a acuerdos cuando se ha quebrado una línea moral. Y en esto simplemente hay que proseguir hasta poder lograr sindéresis, sensatez, reubicación, reforma. Aquí, enfrente a este juicio político, yo lo único que creo que ocurre es que una función del Estado interpela a otra. Si a una función del Estado, la Asamblea Nacional, decide que aquí no hay materia judiciable, evidentemente tiene que asumir su responsabilidad. Aquí no hay otra alternativa. Y si decide que sí, tiene también que dar soluciones al país. Yo, por lo pronto, lo que hice, muy sencillo, he entregado a la Comisión de Fiscalización un informe de gestión mía hasta el día de hoy y les he dicho, por favor, revísenlo. Revisen todo. Entrega todo, porque yo estoy plenamente seguro que si tengo necesidad de ir al Congreso para responder sobre eso, lo haré con el mayor de los gustos, no sobre las denuncias que yo he hecho, porque eso sí no tiene sentido. Perfecto, muchísimas gracias, A ti. Luis Verde Soto. Veamos qué es lo que sucede. Este es un año crucial y necesitamos un Consejo Nacional Electoral absolutamente fuerte, sólido y creíble para poder enfrentar las próximas elecciones con la entereza que necesitamos.